¿Qué onda? Pues nos volvimos a reunir. Ahora acá invitadazo de lujo, David González. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues Después de varios años. Después de varios años de no vernos, sí, porque pues habíamos estado en contacto, pero vía remota, Sí, ¿no? vía remota. Y bueno, para el tema para el que te quise invitar era para garantías de software. Que me gustaría iniciar diciendo que las garantías pues existen desde el tema físico, ¿no? O sea, vivimos en un mundo con tantas imperfecciones que hasta lo usan de manera de publicidad, ¿no? O sea, tú vas a comprar un producto y te dice 1 año de garantía o no sé, en las memorias RAM, garantía de por vida, ¿no? Sí, que ya se ha ido empleando más. En vehículos tienen garantía de 10 años o que tiene sus asteriscos, ¿no? De que, bueno, si lo traes siempre a la agencia, todos. si solo en ciertas piezas como el motor o cosas así, ¿no? Pero en piezas que tienen desgaste normal por el uso, pues no, eso no te lo van a poner en... A veces sí, porque a mí me ha tocado que si han hecho garantía de vehículo, Ajá. cuando ya, digamos, ya había pasado el tiempo, pero por desgaste sí lo hicieron. Ah, sí. Porque tenían garantía en pero otra ya en cosa. las marcas de lujo, ¿no? Yo Bueno, recuerdo sí. haber escuchado que alguna marca de estos de lujo, estilo BMW, que los ladrones ni siquiera se llevaban los espejos y eso porque la marca te lo regalaba, entonces eso hacía que la gente no se los quisiera robar y, o sea, se hacía un círculo virtuoso, digamos, Sí. porque se salían beneficiados del hecho de que te lo regalaran. No, el valor de reventa del robo pues no tenía ningún valor realmente. Sí, bueno, Grupo Volkswagen lo implementó con SEAT y con Audi, al menos que yo sepa. Uh-huh. Precisamente robo de autopartes. Y no te lo cobraban, te lo incluían ciertas piezas Sí. y con ciertos asteriscos, pero sí te lo incluían. Entonces sí, cada vez hay más garantías en más productos, o en casi todos los productos, y cada vez de margen más amplio, de más tiempo. Sí. Que es, Y bueno, eso digamos en lo físico. Y pues el software también tiene sus garantías, ¿no? O sea, empezamos a necesitar de ellas, tanto como consumidor, como empresas que desarrollan, que tienen que ofrecer con software a la medida y todo eso. Traemos así como que varios puntos, habrá que irlos tocando. Solo me gustaría, no sé si nos quieras platicar de una historia de garantía de hardware con la marca Apple ahí que me habías platicado. Pues de hecho tengo varias, digo, la que te platiqué creo que es más notoria, es precisamente una garantía de un equipo, una MacBook Pro de 15 pulgadas, 2018, que compré y que justamente, a varios productos que yo compro les he comprado el Apple Care, Uh-huh. de celulares, el reloj. Hay billete. Pues afortunadamente, digo, he podido comprarlo. Ajá. Y la verdad es que sí ha sido remunerado, porque digo, el que te platiqué en particular de la MacBook Pro, que esa falló justo un día antes de cumplir el año, y tenía una falla en la tarjeta lógica, en el motherboard, por así lo llaman, el Logic Board. Sí. Y esa la cambiaron, aplicó a cambio de equipo, entonces en realidad me dieron un equipo nuevo completo. Y ahí, o sea, ahí lo que me acuerdo que me dijiste es que ni siquiera fue el equipo del año que correspondía, sino que ya te dieron el del siguiente año. Sí, de hecho sí, fue el año que ya fue la MacBook Pro 2019. Uh-huh. Entonces, no sé exactamente por qué, si hubo algún cambio. Creo que la excusa fue que había escasez de piezas de ese Logic Board del 2018. Entonces aplicó y me dieron una 2019. Y tú encantado, ¿no? De que no, yo quiero mi de 2018. No, la verdad es que no me di cuenta hasta porque cuando ya fui, que fue directamente en el Apple Store en Ciudad de México. Ajá. Yo creo que por eso fue más fácil y fue más rápido la garantía, porque fue directamente con Apple, no fue a través de un intermediario o algún distribuidor autorizado de ellos, sino fue directamente con Apple. Ya. Entonces aplicó directamente el equipo nuevo y no me di cuenta hasta después que era un 2019. O sea, ellos no te avisaron, tú simplemente No. recibiste el nuevo equipo y de repente ahí en donde le das la cerca de que, canijo, es otro Sí. modelo. Sí. De hecho, tal cual así, porque llegué y me dieron una caja nueva y en ese momento no me iba a poner A preguntar. a preguntar si es 2018 o 2019. O sea, gracias, me llevé la caja nueva. Ajá. Así selladita completamente. Sí. Y digo, ya después me di cuenta que era un 2019. ¿Tú crees que haya sido casualidad eso que haya fallado un día después? O sea, porque si no hubieras tenido el Apple Care, pues hubiera sido, y no, sabes que acaba de pasar un día,
de que se acabó tu garantía de un año, que esa sí te la dan por default? Pues, o sea, fue casualidad el que fallara justo antes de que se acabara, pero era la garantía normal, no era el Apple Care en este caso. O sea, fue un día antes que se acabara la garantía normal. Ya. Entró por esa garantía. Entonces, digo, como que ya tenía el Apple Care, pero el Apple Care tendría que haber pagado como un tipo deducible. Sí. Y en este caso no aplicó el deducible. Ah, no sabía, o sea, aparte que tú pagas ese costo extra por adelantado, sí. Una vez que haces uso de él, aparte ahí te pagas un deducible. Exacto, sí. De hecho, tanto como celulares, como teléfonos, como relojes, perdón, si tú lo llevas a garantía Apple Care, pagas un deducible. Ah, no sabía eso. Que depende del tipo de falla. Si ya quieres el cambio completo del equipo, que también lo puedes hacer. O sea, ahí te dan a elegir que si lo quieres reparar o... Sí, por ejemplo, si quieres nada más el cambio de pantalla, te cuesta una cantidad de $50, $100. Y si ya quieres el cambio del equipo, pues ya te cuesta $200. Pero te dan un equipo nuevo. Pues está muy bien, digo, sí está bien que te ofrezcan ese tipo de cosas. He visto que a Amazon y otro tipo de empresas también como que te ofrecen extensión de garantía aparte, ¿no? O sea, si el proveedor te da, sí, o la marca te da cierta garantía, si tú me pagas a mí más, creo que Best Buy ofrecía ese tipo de cosas, ¿no? De que yo... ahí no sé si debamos de llamarle garantía. Ajá. Es que ellos se llaman extensión de garantía, ¿no? Ellos le llaman extensión de garantía, pero es como un seguro, yo lo entiendo más como un seguro. Sí. Porque al final de cuentas estás pagando un deducible. Entonces, en el caso de la MacBook Pro, la computadora, esa sí entró en la garantía. Ajá. Porque no tuve que pagar el deducible. Fíjate que a mí me tocó en una ocasión que yo tenía una Mac 2008, 2009, cuando recién llegué aquí a Monterrey. Y también como a una semana de que se acabara su garantía, la batería le falló. Era de esas baterías que se le extraía. Entonces me acuerdo que le pedí ahí a gente que trabajaba en la consultora que si me llevaban a alguna tienda. En ese tiempo pues no es que hubiera muchos, entonces busqué en San Pedro, ahí en Centrito Valle había uno. Y ya me dieron un ride ahí, porque yo iba llegando a la ciudad, ni conocía, ¿no? Y llevé la computadora, llevaba mi ticket. Esa computadora había sido comprada en California. Entonces, sí llevaba el temor, porque pues, si ellos dicen garantía mundial, ¿no? Entonces, que a donde la lleves, no hay problema. Y sí, o sea, llegué, enseñé el ticket, me dice, no es necesario, aquí con el número de serie revisamos tu fecha de compra. Ya vieron que sí, vieron que había un problema con la batería, me dijeron, déjame la batería y yo te la voy a cambiar, o sea, se la voy a pedir por la nueva. Nos va a llegar y cuando esté lista ya vienes por ahí. Y sí, como a la semana regresé y ya estaba la batería. En ese caso me pude llevar mi equipo porque pues era extraíble, ¿no? Entonces... ok, no te... Sí, bueno, creo que me pidieron que lo dejara un día para ver si era problema realmente de la batería o problema de la máquina. Y al día ese mismo día, creo que en la tarde, me hablaron de que no, que si era la batería, que si quería ir por la máquina y me la podía llevar, y ellos en lo que hacían el cambio de batería. Y se me hizo así como que un servicio muy bueno, sobre todo porque te digo, esa computadora había sido comprada en Estados Unidos. Sin costo. Sin costo, sí, porque todavía faltaba como una semana para que se cumpliera el año de que se había comprado. Sí, yo creo que esa es la diferencia con el Apple Care, que el Apple Care es más, lo entiendo como un seguro. Sí. Porque te digo, desde el momento que tienes que pagar un deducible, ya es más un seguro. Sí, yo creo que por eso es medio engañoso la palabra extensión de garantía, ¿no? Realmente no, como dices, no es realmente eso. Bueno, quería a pesar de que, no sé si quieres seguir platicando más historias, quería tocar así como que poquitas historias de esto del hardware. En realidad lo único que quería mencionar es que, por ejemplo, la diferencia de los vehículos o de los automóviles que también tienen, ahorita que hablabas de los autos premium, traen una garantía, pero ya te incluyen los mantenimientos, que en realidad yo digo que ya está incluido en el costo. En el costo, claro. Entonces, por ejemplo, te dicen, no, pues ya te incluye el mantenimiento de hasta los 60,000 kilómetros. Ajá. Pero yo digo que ya está incluido en el costo, porque obviamente no es no son baratos, pero funciona también muy bien, y ahí sí son garantías porque no te cobran al momento de llevarlo a cabo. Pues este tema de Apple también, que ha hecho cambios de programas de calidad y todo eso, yo creo que también están incluidos, o sea, están en el costo que ellos dan, por eso están sus equipos tan caros,
saben que pueden cometer errores o históricamente lo han hecho. Entonces es como que, bueno, si va al 10% de las ventas les vamos a tener que cambiar ciertas piezas gratis, pues yo ya se lo incluyo en el costo, ¿no? Por eso es que una máquina con sobre todo que antes que usaban Intel se notaba que eran más o menos las mismas características que un equipo HP, a pesar de que pues, hay otros factores como el sistema operativo y todo eso. Pues realmente parte del costo es ese tipo de servicio que te ofrece, de que, si yo la riego, voy a promover que te hagan el cambio sin ningún problema, ¿no? Te lo incluyen en el costo original. Sí, todos pagamos para que te den ese servicio, ¿no? Que a nivel software también se hace algo parecido, pero ahorita vamos a ese punto al final del día. Sí, ahora, hablando de a nivel software, si quieres, como ves, que primero vemos como el lado del consumidor, ¿no? O sea, si tú compras un software estilo un Windows, un Office, pues es una venta así al mayoreo, ¿no? O sea, son software que venden a miles de personas, a miles de empresas, y pues realmente ahí no hay una garantía tal cual específica para ti. La verdad es que nunca he leído, seguramente hay, sobre todo pensando en cómo se distribuía antes el software, ¿no? En CDs, en disquetes, seguramente si te fallaba en ese entonces, a mí no me tocó esa experiencia, ¿no? Te lo pregunto a ti, o si supiste. Sí, la garantía de productos empacados es diferente, Ajá. Porque bueno, ahorita hablas del medio físico en el que lo distribuían. La verdad es que nunca me tocó comprar un software original en un medio físico. ¿Qué te estás quemando, David? No, porque ya lo traía el equipo. Sí. No, pues Windows 95, el primer, ya sacó los años. Yo tuve el Windows 95, los 24 disquetes, si no me falla la memoria. Ajá. Eran 24 disquetes o un número así de disquetes. Entonces esos de repente fallaban, pero eran copia. Sí. Entonces no recuerdo y la verdad no sé si ese software, si te fallaba un disquete, que te hicieran garantía del medio físico. Fíjate que en Europa, yo con los videojuegos me enteré que ellos sí legalizaron el que pudieras hacer copias de tus disquetes, de tus CDs, de tus DVDs, precisamente como apoyándose de esto, de que, oye, es que si se me rompe mi disco original, yo debo de poder hacer legalmente mi copia de seguridad. Y no sé si llegaste a ver, por ejemplo, ya ves que había discos de arranque de HP que te restauraban la máquina y ahí adentro realmente traían el sistema operativo. Sí. Entonces ese tipo de reglas los hacían que tú pudieras meter un CD y sacarle una copia a ese tipo de discos de arranque y ese tipo de cosas. Sí. Y creo que le aplicaron la regla en general así para videojuegos y eso. Por eso es que empresas como Nintendo, si tú tienes un disco copia o los ROMs estos que están circulando por internet, que no pueden hacer mucho siempre y cuando tú demuestres que tienes el título original. Sí. Entonces creo que esa fue una manera de tener garantía propia o de tú crearte tu garantía de que no se te fuera a romper el medio físico, porque los disquetes eran muy delicados, ¿no? O sea, creo que hasta acercándolo a un imán podían fallar. No, y por lo mismo de ser flexibles, podían tener sectores dañados simplemente con maniobrarlos al momento de meterlos. Fíjate, ahí sería bueno preguntarle a alguien que le haya tocado ese tipo de cosas ya a nivel empresarial, porque yo me imagino que ahí no tenían ningún problema porque Microsoft les volviera a mandar copias siempre y cuando las claves estas de... Que ese es otro tema y luego lo mencionabas, fue evolucionando con el paso del tiempo a que ahora ya es un software descargable. Ajá. Y en realidad lo que te valida es tu número de serie o tu licencia, que es lo que hace que te sea válido que puedas volverlo a descargar. Sí. O sea que, como ahorita mencionaba, los juegos con que tuvieras el medio original, ¿te podían mandar otro? No, tú podías sacarle una copia tú por tus medios. Pero ¿cómo le hacían porque estaban cifrados, tenían cierto cifrado? Tenían cierto... Yo creo que esas protecciones siempre se las han sabido volar. Sí, pero legalmente Nintendo te permitía hacerlo. No sé, Nintendo creo que sí, ellos nunca han tenido una inscripción. No creo que legalmente te permitieran tener esas llaves para encriptar ese tipo de cosas. La verdad es que no me metí a leer más del detalle, digamos,
Solo sé que si llegaban a una tienda y tenían piratería, no les podían hacer nada siempre y cuando si tuvieran el medio original. El medio original, porque ellos pueden argumentar eso, de que no, es que mi copia de respaldo, porque pues, si este se me descompone. Pero yo pagué el original. Tengo 10 copias de respaldo, pero... Sí, o sea, no había un límite, en eso se escudaban ese tipo de... Ok. Ya el que las vendieran y eso, pues eso sí era ilegal, ¿no? Sí, pero ya. pues no decían que hacían eso. Sí, no, aquí las tengo Sí. almacenando. Y bueno, decíamos... Bueno, dime. No, pero digo, a nivel software, la mayoría de los que vienen empaquetados ya, Ajá. el software como tal no tiene garantía. Ah, sí, era lo que iba a regresar. O sea, si tú compras un Office, no es como que a mí me salió un error en mi máquina y voy a levantar un ticket en Microsoft para que me lo resuelvan. Sé que eso no ocurre a nivel usuario normal, pero a nivel empresarial supongo que sí pudiera. Yo recuerdo haber escuchado una historia, un SQL Server, que también es algo... Oracle, que sí llegaron a hacer compilaciones específicas para ciertas empresas porque pues en su infraestructura pues algo les falló o algún caso de uso que tenían ellos específico sí les llegaba a fallar y sacaban una compilación. Por eso de hecho muchas veces tú cuando bajas un SQL Server o cualquier base de datos tiene un 10.5008 porque pues todos esos controles de versiones posteriores al decimal normal, digamos, muchas veces son bugs que arreglaron en otras instancias de sectores de empresas. Sí, de hecho, bueno, Oracle en particular comprabas la licencia empresarial y no sé si la parte de soporte también tenía costo, pero tú podías levantar bugs, tú puedes levantar bugs y te los van atendiendo así como dices, y te hacen cierto release cuando son muy notorios. Anteriormente era más común, ahorita ya está muy sólido, pero sigue teniendo... Yo creo que debe seguir pasando, solo que a lo mejor la distribución ahora es más rápida que en realidad no te das cuenta. Simplemente cuando a alguien le toca comprar una nueva versión, pues ya va incluida. O sea, me imagino que antes sí era muchísimo más complicada la comunicación y la distribución. Ahora pues hay parches de actualización. De hecho en los videojuegos sucede que hay parches de día 1. O sea, terminaron, vendieron, todavía siguieron testeando porque pues los tiempos de entrega ya sabes cómo son. Entonces se dieron cuenta que había un bug fuerte con no sé, ahora que tiene que correr en varios dispositivos también o varias PCs y ese tipo de cosas. Entonces muchas veces las empresas llegan a sacar parche de día 1. Entonces tú abres el juego por primera vez y ya tienes que descargar un nuevo parche. También las aplicaciones ya se auto actualizan, ¿no? También. Sí. No sé si una base de datos, la verdad nunca he visto cómo sucede la actualización de un parche. Puedes aplicar parches, pero no son automáticos. Ya, o sea, tú decides ejecutar. Cuándo, sí. Pero no haces una reinstalación ni nada, ¿no? O sea, simplemente corres el parche. Nada más el parche. Entonces creo que ese tipo de cosas ha hecho que ahora sea más fácil tener siempre como que la versión más actual, creo. Sí, pero digo, también de nuevo, la mayoría de los software empaquetados no tiene garantía como tal el software. Sí. Sino simplemente es como que un ciclo de vida que están actualizando y renovando el producto, precisamente arreglando bugs. Ajá. Pero como tal tú no puedes ir a reclamar por un cierto... Sí, un bug. A lo mejor puedes reportarlo y lo arreglan si le empieza a pasar a más gente, ¿no? O muchas veces traen un reporte de bugs interno que detectó que hoy está tronando mucho. A varios clientes les tronó tal funcionalidad con el procesador Celeron, ¿no? Entonces a lo mejor ellos internamente... Sí. Y la mayoría, hoy en día ya muchos traen lo que es el periodo de prueba. Ajá. Que eso, digamos, es un poquito la garantía que te dan. En software empaquetado, el periodo de prueba, decir, ¿sabes qué? Es en 30 días o 60 días o X días. ¿Empaquetado te refieres así como lo que decimos, un Office? Sí, un Windows, Office o, diferentes productos. Uh-huh. Fíjate que esa técnica, digamos, la he visto en Android, que tú pagas por una aplicación en la tienda, ya ves, pues, por la diversidad de dispositivos que hay, puede que a ti no te funcione. Entonces creo que tienes 24 horas para regresar la aplicación y te regresan tu dinero. En la tienda. En la tienda de Android, sí. Yo llegué a usar ese servicio. O sea, en Apple te lo da, pero hasta donde tengo entendido, de los que he visto, te lo da el proveedor. ¿Cómo el proveedor? O sea, el desarrollador de la aplicación Ajá. es el que te da la garantía en algunos casos. Y él es el que dice, es que si te regreso tu dinero. Ya, me imagino que... Pero la tienda de Apple creo que no lo tiene. Me imagino que iOS es más sencillo porque el número de dispositivos está limitado.
pero en Android por todas las marcas, y eso yo creo que Google no se quiso meter en problemas, es como que tienes 24 horas y no te jaló, o sea, es así totalmente automático que yo te regreso la lana. Sí. Sí, o sea, yo me imagino que es... por lo que es, cerrado del dispositivo. Sí. El número limitado de dispositivos. Me imagino que eso ha de tener que ver. Fíjate que ahorita que decías que ahora estos software empaquetados te dan 30 días, me acordé que traigo aquí anotado que también el modo de venta ha cambiado. Ahora ya es por como una suscripción. Entonces te sale más barato, tienes actualizaciones mientras sigas pagando esa suscripción. Por ejemplo, un Office 365 es el ejemplo perfecto, ¿no? Sí. O sea, ellos te venden tu licencia, pero te va a durar un año. Entonces, durante ese año vas a estar pagando mensualmente, o creo que puedes pagar todo el año completo y ahí tienes una especie de descuento, pero pues recibes actualizaciones. Incluso muchos software pues ya se ejecutan en la nube, entonces también esa actualización de software es transparente para ti porque lo usas a través de un navegador, ¿no? Sí. Digo, al final de cuentas el software, bueno, no sé si software as a service sí tiene esa ventaja, Sí. de que con un pago mensual o anual, pues ya siempre vas a tener las actualizaciones y vas a tener esa garantía de que va a estar siempre funcionando bien. ¿Tú qué esquema prefieres? Al final del día, el software as a service es más económico, si lo ves A corto plazo sí, ¿no? a corto plazo. Ajá. Ok, por ejemplo, si dices que Office te cuesta $200 si es descargable, pero ya no lo puedes actualizar. Es que esa es la ventaja del software as a service, que siempre vas a tener la última versión. Sí. Por eso sí te conviene tenerlo. Bueno, yo Pero lo prefiero. siempre vas a querer, o sea, no para todo tipo de software te interesa tener la última. Un Office, por ejemplo, pues qué tanto jugo le podemos sacar los usuarios normales como para decir, pues quiero tener mi top. O sea, yo creo que un Office 2012 a mí, en lo particular, me seguiría funcionando perfectamente bien. Salvo parches de seguridad y todo eso, pues es otro tema. Pero por lo menos en cuanto a funcionalidad, no. Pero va quedando obsoleto, ¿no? ¿En qué sentido? O sea, y ahorita mencionaste Office 2012, pero yo creo que ese ya no funcionaría bien Ajá. en un Windows 11. Porque Sí, estás hablando de un producto de hace 10 años, uh-huh. que ahorita sobre el sistema operativo más nuevo, sí he notado que hay algunos software que ya no se ejecutan. Sí, digo, incluso pues ahora que hubo con Apple migración de tipo de procesador y todo ese tipo de cosas, a lo mejor pierdes eso, pero bueno, también a lo mejor exageré con un 2012. No, pero digo, no, fue exageración, pero al final de cuentas sí fue un buen ejemplo, porque sí puede haber software. Yo sí he comprado software, que hay un software de Apple que se llama Aperture, que Ajá. sí lo compré para manejo de fotografías hace más de 10 años. Y hace más de 3 años ya Apple ya no lo hace, ya no lo mantiene. Y sí podía bajar ciertas actualizaciones. Creo que ellos sí tienen su esquema un poco distinto, que si tú compras, por ejemplo, para editar videos, el Final Cut, o sea, si tú lo compras, creo que está caro, cuesta como 8,000 pesos, pero básicamente de por vida tienes actualización. O sea, ellos siguen sacando nuevas versiones y mientras ahí va un poco de la mano que ellos te van a vender la máquina donde lo vas a ejecutar, ¿no? Entonces tú ya pagaste esa licencia única y vas a seguir teniendo actualizaciones de por vida mientras tengas pues el equipo que lo vaya a correr. Pero por ejemplo con el cambio de procesador, con el cambio de arquitectura, perdón, ellos pudieron haber optado por no renovar el Final Cut, que digo, en este caso no les conviene porque sí es un software que usan mucho. Sí. Pero ciertos software como el Aperture ya decidieron mejor no renovarlo y no volverlo a desarrollar. Entonces creo que esa es la diferencia entre software as a service y software licenciado completo, o bueno, no sé cómo llamarle, como descargable, que no tienes una suscripción, Uh-huh. porque al final de cuentas puede ser de pago único, digamos. de pago único, Uh-huh. porque puede ser lo puedes volver obsoleto, la marca, la empresa o la misma arquitectura de los equipos. Sí. Que bueno, que todo esto en algún momento me gustaría tener un capítulo de obsolescencia programada, que es tanto para software como para hardware. Pero sí, digamos, no sé si te interrumpí cuando te pregunté
¿Cuál preferías? Si el pago único o pagar como servicio. Yo creo que hoy en día el software as a service, pagar como servicio, sí conviene más en ese sentido. Porque el pago único, que sí se ocupó muchos años, tiene ya esa desventaja. Y hoy en día con tantos cambios de arquitectura, digamos, de puntos de vista, el software puede ir evolucionando así por sí mismo. Entonces yo creo que te conviene más. ¿Y a las empresas también les conviene más así? O sea, porque ahorita a lo mejor yo la pregunta te la lancé así como usuario normal que compra software, pero no sé si también a las empresas les conviene. Yo creo que a las empresas también les conviene más desde el punto de vista económico, en cuestión de gasto programado. De cómo están sacando su flujo, ¿no? De cómo están sacando flujo de efectivo, porque también no es lo mismo comprar 100 licencias hoy de sí, de un pago único de 8,000 pesos que en lugar de... que por 100 licencias serían 80,000 pesos. que si tienes la necesidad de 80 editores de videos porque tienes un Televisa o una cosa así. Pero al final del día te sigue conveniendo a un Televisa pagar, tener el flujo programado. Sí. Y no tener esos picos de salida de dinero. Sí, que incluso si baja su cuadrilla por baja de chamba, pues también, ¿no? Cancela ciertas licencias ciertos meses y ese tipo de cosas. A lo mejor lo que se vuelve es más complejo administrar todo eso, ¿no? De que estar al pendiente que sí se paguen el número de licencias que debe de ser, que si tienes bajas de usuarios, pues elimina su licencia que no se esté ocupando, todo ese tipo de cosas que de hecho pues, hace poquito algo pasó ahí, ¿no? Sí, justamente digo, esa administración nos ha pasado esa administración. En cuestión de licencias tienes que ver cuántas se está requiriendo si entran nuevos empleados, y si en un momento dado a esos empleados les vas a dar prioridad en la licencia, pues se lo tienes que quitar a otros. Que en un mundo ideal debe haber licencias de sobra por anticipado, ¿no? O sea, de que, sabes que soy una empresa chica, mediana, y debería haber paquetes como que 15, 20 y luego pasar al siguiente paquete y más o menos siempre estar sobrado, ¿no? O sea, no sé. No, pero es que te la cobran por licencia. Sí, yo sé, pero hay unas que sí te cobran por paquetes. Por ejemplo, Atlassian te dice de 5 a 10 usuarios, tal cosa. O sea, son esquemas distintos. Hay uno como el que tú dices, que es licencia que ocupes, licencia que tienes que pagar. Y hay otras que son como rangos, ¿no? De 5 a 10 es tanto costo, de 10 a 15. Pero Atlassian, digo, porque también tenemos Atlassian, ajá, te cobra por licencia. Ah, sí, a mí me tocó contratar hace ya años, a lo mejor ya cambió. Paquetes básicos, ajá, te da los márgenes de 5 a 10 o hasta 20, pero ya en el tema empresarial, ajá, te lo da por costo por licencia, y lo que hace es que te deja el precio fijo. Okay. Hasta 10 usuarios el costo es de $20, después de 10 usuarios ya te lo va modificando, pero es por margen, y al final de cuentas te lo cobra único. Sí. Ahorita, por ejemplo, en una licencia que tenemos te cobra $20 por usuario. Okay. Y está a precio fijo hasta después que brinques el umbral, ¿no? O sea, y baja el precio. Ya baja el precio. Ya. Es otro precio. Ya. Supongo que van evolucionando, porque a mí sí me tocó contratar, pero ya hace como unos 6 años, y sí era, o sea, solamente había por rangos en Atlassian, no era nada por usuario, o sea, todo era así por rangos. Pero era cuando incluso te lo dejaba que lo descargaras y lo pusieras de forma local. Creo que eso no todavía, era completamente en la nube. Creo que eso todavía existe, o sea, todavía les puedes contactar y que te permitan instalarlo de manera local. Creo que todavía existe, pero tienes que negociar con ellos, como que platicar tu caso de uso, oye, ¿por qué no lo quieres en la nube y todo eso? Que eso es otra cosa, que el software ha evolucionado a que solamente está en la nube y solamente lo puedes estar usando bajo demanda. Ajá. Y se vuelve mejor software as a service, o sea que estés pagando conforme lo vas usando. Ahí la ventaja, creo yo, es ahora con el trabajo remoto, pues que no tienes que tener un servidor central en tu oficina y no administrar VPNs y todo eso, y pues cada quien, y ya la seguridad pues se va a encargar la plataforma que te está rentando el servicio, ¿no? Ya todo el mundo ingresa teniendo internet. Sí. Sigue conveniendo más software as a service, pues digo, sí conviene más este esquema. Cuando era por licenciamiento único, siento que ya Pero por ejemplo esto de un Atlassian, ya ves que sí nos tocó tenerlo en sitio localmente. Y pues estaba bien, ¿no? O sea, no demandabas realmente actualización. Es cierto que si sacaban features, pero pues también ya tu proceso te iba a costar también en tu proceso cambiarlo, adaptarte al nuevo feature, ¿no? O sea, tampoco era que... Pero
Digo, ahí estamos hablando de otra cosa ya de procesos. Porque... Digo, yo también estoy de acuerdo contigo, nomás que me tengo que poner en contra para ver el otro lado de la moneda. Sí, no, claro, pero te limita. O sea, Ajá. te limita precisamente a evolucionar como persona y como empresa. Ajá. Porque al final de cuentas, si todavía tuvieras Windows XP, Ajá. pues te limita a muchas cosas. Y si no quisieras comprarlo, o sea, y ahorita ya si lo compras como servicio, ya te están incluyendo las actualizaciones de Windows y todo. ¿El Windows también lo venden así? Sí, ya lo están vendiendo. Ese sí no sabía, fíjate. Sobre todo entendido, sí. Porque, por ejemplo, o sea, personalmente yo he comprado estas licencias OEM que se supone que van ligadas al procesador y a la tarjeta madre y que mientras no cambies, pues esa licencia te sirve. Y Windows 10 por lo menos sí dio actualización a Windows 11 así sin pagar otra licencia. Sí, pues precisamente por eso, porque ya era una licencia de tipo de servicio. Pero, o sea, no me caduca. O sea, o sea, compré esa de Windows 10. Sí, tienes razón, Windows no aplica para ese ejemplo. Sí. Porque no, Ahí, digo, no. Y aparte no pagas mensualmente, simplemente pagas fue un mensualmente, precio de sí. licenciamiento único. Que te incluyeron el... Sí, a lo mejor ahí por tratarse de un sistema operativo y como que ese más bien el negocio está con los resellers de las marcas estas de Dell, HP y todo eso. A lo mejor ahí hay otro tipo de cobro que no nos llega al usuario final. Que si tú como usuario final te armas una máquina y tú le compres esa licencia, pues el comportamiento es distinto. Pero bueno, ahí de tarea, ¿no? Para la gente que la investiga, nosotros no. Que Windows te lo cobran, o yo, bueno, me enteré de que todo ese software que viene, Ajá. Todos esos accesos directos que te dicen, instala Netflix, que viene preinstalado, Ajá. instala diferentes tipos de software, algo de Disney. Cuando tú instalas una máquina nueva, todos ellos pagan para estar ahí, ¿no? Sí. Para estar ahí. Sí, pues es como en los celulares, ¿no? Todo esto que empresas como Telcel que ya tienen preinstaladas aplicaciones porque o son de ellos o son de empresas que les pagaron por aparecer ahí ya. Por ya aparecer por preinstaladas. Sí. Y que muchas veces ni siquiera se pueden borrar, o sea, no solo, no sé cómo le hagan, pero o sea, a nivel sistema operativo, sobre todo en Android, que es más controlable todo eso, ni siquiera se pueden desinstalar. Bueno, porque vienen precisamente, le piden al fabricante amablemente, que no se le puedan mover esas aplicaciones. Bueno, y no sé si tengas algún otro comentario en el software como usuario, o sea, nosotros como usuarios comprando software, algún otro tema de garantías. Creo que no es muy complejo, ¿no? Que ahorita todos estamos en que te lo venden como servicio, es la tendencia, quién sabe que se venga en el futuro, pues habría que estar atentos a ver qué cambios. Aún existe el comprar de un pago único para cierto software, pero pues cada vez menos, ¿no? Sí, y de hecho, bueno, ahorita lo mencionabas, existe cada vez menos, e incluso te va a incluir en las actualizaciones. Final Cut es un ejemplo muy claro. Ajá. Que a pesar de que ser pago único, te incluye actualizaciones. Sí, ¿qué te digo? Ahí a mí se me hace que solamente lo hacen por el hecho de que las actualizaciones muchas veces van ligadas a equipos nuevos, entonces para ellos el negocio es vender equipos, es vender hardware, ¿no? Seguir vendiendo el hardware. Más que vender el software. ¿Qué te parece si pasamos ahora a las garantías de software, pero del lado de los developers? O sea, ya como empresa que se dedica a hacer software a la medida, entonces, o sea, ¿qué garantías se ofrecen? Y te empiezo platicando una historia. Hace poco nos contactó a unos amigos y a mí, un chavo que quería pues poner su negocio, un negocio que no existía ahí, estilo, no sé, digamos, como que una capa arriba de las paqueterías para poder enviar y recibir tus paquetes en ciertos centros especializados. Estaba muy buena la idea y todo lo que tú quieras. Pero nos hizo llegar un contrato en el que nos decía, como estilo, no sé, él mismo nos dijo, sabes que nunca he hecho un contrato de software, entonces revísenlo y pues ajustamos de acuerdo a lo que ustedes vean. Pero estaba hecho como si fuera una construcción de un edificio en el que, no sé, que te comprometías a que una vez que lo construías, todo funcionaba perfecto y que sí había como un mantenimiento al año, pero era así como mínimo, ¿no? O sea, básicamente él daba por hecho que tú construías como que una carretera y pues la carretera ya va a funcionar, ¿no? O un edificio, lo construyes, lo pruebas y ya siempre va a jalar. Y para mí el software a la medida es, y sobre todo para un negocio que aún no existe, que no puedes determinar qué tipo de errores te vas a topar,
pues para mí es como un estilo, un jardín, ¿no? O sea, pues contrataste un jardinero, viene y te arregla, pero no le vas a decir si a la semana te llueve o suceden cosas inesperadas del clima que afectan tu jardín, pues no, ya no es culpa de la persona que te lo vino a arreglar, ¿no? Creo que así sucede en el software. Tú creas un software con ciertos parámetros de negocio, digamos. Hay gente que lo prueba y lo acepta, pero ya al sacarlo a la vida real, realmente este software, pues, y más de un negocio nuevo, pues no sabes cómo se va a comportar, ¿no? No sabes que debiste validar que el usuario le iba a poner toda la mano a la pantalla y iba a hacer algo raro, ¿no? Entonces, ahí en esos esquemas de garantía, pues no deben de quedar amarrados a un contrato en el que tú te comprometes a que va a jalar para todos los casos, porque no necesitas delimitar ese tipo de casos. Ajá, esa es la palabra clave, de limitarlo. Y de hecho, bueno, ahí mencionaste dos cosas diferentes. Porque una cosa es la garantía de software. Ajá. Y otra cosa es el mantenimiento del software. Sí, sí, de acuerdo. Entonces la garantía de software debe de quedar amarrada a la definición, a la especificación, al detalle que hiciste original. O sea, si tú definiste que el edificio iba a tener 8 pisos y de repente, oye, ¿sabes qué? Necesito que tenga 10, bueno, pero eso ya en realidad es un mantenimiento, lo vamos a sumar 2 más. Sí. Pero como tal, tú defines que los 8 pisos deben de funcionar bien, debe de estar las escaleras, elevadores, instalación eléctrica, todo. O sea, la definición, o sea, tienes que delimitar el alcance original y en base a ese alcance original tienes que hacer la garantía. Sí, sí, de acuerdo. Y el otro tema que va relacionado es el mantenimiento del software. Que muchas veces, cuando se vende un software a la medida, un proyecto llave en mano, se incluye el mantenimiento. Entonces es difícil ver cuando es garantía y cuando es mantenimiento. Ajá. Que a lo mejor en algunos casos ha pasado de que, oye, ¿sabes qué? Esto no es garantía, esto es mantenimiento. Y se le concede al cliente el que hacerlo porque tiene un proyecto llave en mano, tiene un proyecto con mantenimiento incluido, con soporte incluido, sí. Y se le da ciertos permisos. Pero al final del día, la garantía de software debe ir sobre la definición original. Y si es muy delgada la línea y confundirlo, sí. Entre cuando ya me estás pidiendo algo adicional, con algo que es una garantía de una falla del mismo software original. Y sobre todo para tu cliente va a ser muy difícil decirle en dónde estaba esa línea, porque en un contrato no puede ser súper específico a ciertos atributos. Entonces técnicamente tú sabes que eso requiere algo, a lo mejor en un edificio, en una carretera, pues es muy evidente, ¿no? Un nuevo carril, sí. Un nuevo piso, pero en el software pues muchas veces te dicen es que nada más es un botón, pero detrás de ese botón, pues para que haga ciertas cosas, pues puede que necesites un job y una nueva tabla, o sea, muchas funcionalidades que no se ven porque muchas veces el cliente puede llegar a ser no técnico y visualmente para él es, oye, es que ponme nada más un botón, ¿no? O sea, debería de entrar dentro de... Sí, debería entrar dentro de la garantía para él, a ojos del cliente, dices tú que debería entrar. Pero, suena un poco fácil tal vez, pero la definición debería de considerar todos esos casos. Ahora, recientemente yo tuve un caso con un cliente que él no quería firmar el proyecto completo, porque decía, es que no sé si la definición va a quedar bien. Entonces lo que se hizo fue definitivamente vender el proyecto en partes. Okay. Donde la primera parte del proyecto, y lo único que se comprometió el cliente fue a generar la definición del software. Sí. A pagar el análisis. Si el análisis le satisfacía, si lo que se definía, entonces ya íbamos a pasar a la parte del desarrollo. Que en este caso pudiera ser algo, no sé si en la industria la mayoría de las empresas lo estén haciendo, porque sí es difícil, pero a final de cuentas amarramos nada más la parte del análisis, y si esta parte queda bien y si la definición te satisface en cuestión de que es lo que quieres y de que se están considerando todos los casos que quieres, entonces ya procedemos al siguiente paso. Ajá. Y con eso evitas el tema de la garantía, se aplica nada más sobre lo que se definió. O sea, sobre la definición, o sea, ni siquiera aquí tú estás dividiendo la creación del software, ¿no? O sea, es primero trabajo en la definición
y te vendo la definición y hay garantía sobre la definición. Necesito ajustes al documento. Pero ahí, por ejemplo, en esa definición, ¿qué es lo que se vende? ¿Horas? ¿Horas de trabajo? Sí, o, sí, sí. o vendes la definición como gente. No, se venden como horas, Sí. al final de cuentas, bueno, como tal pueden no vender horas, simplemente estás vendiendo un producto. Ajá. O sea, el producto es la generación de la definición del producto. El entregable es la generación de la definición del Pero, y producto. por ejemplo, ahí donde pones el límite porque, o sea, horas internamente es lo que tú tienes para calcular el costo del trabajo de definición. ¿De Ajá. acuerdo, no? Pero imagínate si este cliente se tardó un año y te está pidiendo cambios y más juntas y todo eso, y tú en tus horas habías considerado cierta cantidad de recursos por 3 meses. O sea, también pones límites de tiempo de tu Ahí lado. estamos entrando en la parte de estimación de proyectos. No, pero a la hora de tú, bueno, sí, pero va un poco de la mano el que espera el cliente obtener del producto que te está comprando versus el límite de lo que le vas a entregar. Independientemente de la estimación que tú hiciste para dársela, o sea, ¿en qué momento va a estar satisfecho él del producto que te compró? Porque le estás vendiendo una definición. O sea, ¿dónde marcas el límite de tu venta de definición? No sé Es si que me al final, lo que entiendo es que al final del día el documento y la definición del documento, o sea, nunca se dijo que el documento de definición del producto iba a tener 20 páginas, iba a Ajá. tener 40 páginas. Donde se marca el límite, donde se cubre si hay un alcance original y donde se cubren todos los puntos, es donde se marca el límite del documento. O sea, al final de cuentas sí, digamos, hubo retrabajo sobre el documento, la definición, en base a entrevistas, a juntas y todo eso, pero cuando ya se definió, pues, digamos, el producto, el entregable es el mismo documento. Y ahí debería haber una garantía también. Porque, digo, me tocó hace poco ver un caso en el que una empresa hizo, que de hecho eso nunca me había tocado verlo, Era, una empresa había hecho el análisis y entonces, pues no sé, terminaron su chamba y bueno, aquí están los documentos que se generaron y todo y ya me voy. Y llegó otra empresa y, bueno, a ti te toca hacer el desarrollo de este análisis. Pero el análisis está completamente mal, ¿no? O sea, como que quien lo recibió no supo estimar o no supo saber qué habían comprado. Entonces, realmente te dejaron con un producto incompleto. Porque se me hace a mí raro vender la definición, salvo que sea así por horas, en la de que, ¿sabes qué? Ayúdame, te rento recursos por horas, ayúdame a terminar esta definición y si hicieran falta más horas, pues te sigo pagando y todo esto, ¿no? Uh-huh. Porque ahí pienso que tienes las de perder el cliente en la venta de un análisis que no va a ser esa misma la empresa que va a continuar con el desarrollo. Porque, o sea, tú entregas ese documento y quien lo lee es como que, pues sí, parece que está bien. Pero ya a la hora que vienen la gente que necesita consumir ese insumo, es la que se da cuenta que no. Sí, el cliente lleva las de perder porque si el cliente no, sobre todo en ese caso que mencionas, si lo va a hacer una fábrica de software, alguien, un tercero, Ajá. Y si la definición no estuvo suficientemente clara, pudiera el cliente no haber recibido el entregable necesario para pasarlo a una fábrica de software. Uh-huh. Si lleva las de perder. ¿Y ahí ellos debieron de haber exigido alguna garantía hacia tu punto de vista o no? O sea, que estuvo mal en ese caso hipotético que te platico. Pues definitivamente la garantía, si fue estipulada en el contrato de la definición, pues sí la debieron haber reclamado, pero lo más probable es que no. Ajá. Porque normalmente, no fue el caso que te comento, normalmente ese tipo de esquemas es por horas. Entonces, ¿quieres que te lo corrija? Pues son más horas. Que digo, al final del día el software puede sufrir las mismas consecuencias. Puede estar mal definido del inicio y al final del día te van a estar pidiendo garantía de algo que faltó definir, pero que así aceptaste el software. Entonces ya no se vuelve una garantía. Sí. Ya se vuelve un nuevo requerimiento. Fíjate que ahí a mí en lo particular son proyectos pequeños los que yo agarro por mi cuenta y muchos llegan a querer crear nuevos negocios y con mucha indefinición. Entonces realmente lo que he terminado haciendo es vendiéndome por horas
y es como que no, o sea, pues yo te sigo ayudando, yo te ayudo, y tú dime qué vamos haciendo, ¿no? Porque, o sea, me queda claro que no tienes claro qué es lo que quieres, entonces yo no te puedo dar una estimación de cuánto te va a costar, porque no me sabes decir bien exactamente lo que quieres. Entonces lo que podemos hacer es, pues, o sea, tú veme diciendo a corto plazo qué es lo que... una página de login que Pero tenga también el tal cliente pierde, ¿no? Porque si en un momento dado si no saben hacia dónde van, cosa. Ajá. pueden estar tirando muchas horas. Sí, o sea, es un riesgo, pero también para, si quieres construir un producto para ir a conseguir inversión, un MVP que le llaman, pues también les conviene a ellos empezar lo más pronto posible a tener algo que aunque no funcione al 100%, eso hablando en un esquema de todas estas empresas que quieren ser startups, que inician con un proyecto y que realmente la lana la van a ir a conseguir de algún inversionista al que le quieren mostrar. Pero hablando específicamente de garantía de software, ahí no aplica, creo. Ajá. Porque la mayoría de los casos de la garantía de software aplica en productos y sobre todo si ya se tiene una expertise desarrollando. Sí. Porque todo el esquema de cuando el cliente no trae una idea acertada de lo que quiere. Sí, pasa un esquema de cero garantía. Sí, pasa un esquema de cero garantía definitivamente. Yo creo que ahí sí no aplica el tema de garantía de software. Pues precisamente una startup, que hay muchas historias que cuando se inventó, creo que era Dropbox, Ajá. que literalmente nada más llevaron un PowerPoint y creo que algo simulado, eso es algo así, escuché Sí, que con era eso vendieron la idea. una historia urbana, con eso vendieron la idea y llegaron inversionistas. Sí. Pero ahí no aplica garantía de software. Aquí le ibas a reclamar, oye, ese PowerPoint no funciona bien. Sí, sí, definitivamente a lo mejor me salió un poquito ahí del caso, pero era lo que te decía, porque este caso en el que se vende el análisis aparte del desarrollo, pues siento que también es uno de estos casos en los que el cliente, al no tener bien claro... Sí, normalmente cuando busques a un desarrollador, digo, la idea es que busques a alguien que tenga una expertise comprobado. Si el cliente no confía en el expertise, entonces es donde se pueden dar estos casos de que, bueno, véndemelo en partes. Sí. Que en ese caso es un cliente nuevo, completamente nuevo, que no nos conoce, entonces lo hizo en ese esquema y le gustó mucho la parte y digo, funcionó el proyecto, sigue funcionando en la parte de desarrollo y entrega, pero al final de cuentas ese es el tema, cuando no tienes el completo conocimiento o la suficiente confianza de conocer al desarrollador, Sí. que es que lo puedas vender por partes. Pero la garantía de software en este caso pues no había un software per se, era nada más un producto, un entregable. La garantía del software de desarrollo completo pues debe estar basado en la definición que se haga, que ahí es donde entramos al tema de metodología de software para ver qué ciclo de vida llevas tipo CMMI, precisamente para que puedas cerrar bien la definición para poder hacer la entrega y llevar a cabo la garantía sobre esa definición. Va. Y bueno, ya retomando el camino de la garantía, digamos, ya sí se siguió el esquema clásico en el cual pues se hace una definición que sí sirve, se empieza el desarrollo, se hace el entregable y se entregan manuales, se entregan tanto manuales de operación como manuales del software. Ahí también en ese tipo de cosas hay capacitaciones y ahí cómo limitas también o qué te ha tocado ver qué tipos de garantías se dan en cuanto a la capacitación, porque pues muchas empresas tienen rotación y tú capacitas a cierta cuadrilla y pues ellos tendrían que verse en la necesidad de, al tener rotación, de capacitar a los nuevos y todo eso, pero muchas veces recurren al desarrollador del software original porque pues la gente se les va en un tiempo en el que no se les dio el tiempo para poder capacitar a los nuevos. Entonces ahí, ¿qué te ha tocado ver que sucede? Sí, es lo que te comentaba precisamente anteriormente, que ahí ya no es un tema de garantía, sino que como normalmente le das ciertos permisos al cliente, porque ya es un cliente con el que manejas varios, si acaso es un cliente con el que manejas varios proyectos o con el que tienes otra oportunidad de negocio, le puedes dar ciertos permisos. Bueno, sabes que si yo te capacito, pero ya no entra el tema de garantía y muchas veces, a la mayoría de las veces se lo tienes que dejar ver al cliente. Sabes que ya pasaron tu periodo de garantía que se definió en el contrato de ese proyecto, 3 meses, 6 meses, un año, lo que sea.
ya no tienes garantía. Entonces te puedo cobrar nada más unas horas para darte esa capacitación, o se lo incluyes como parte del mantenimiento del proyecto, que normalmente puede ser así, o se lo incluyes en otro proyecto. ¿O te ha tocado, o sea, ver que ellos sean mañosos de tal manera que te exijan de que es garantía y pues finalmente tienes que recurrir al que el cobro se realice en otro rubro? ¿O si normalmente comprenden? En algún caso hipotético, Sí, casos sí, hipotéticos. casos hipotéticos sí he visto historias Ajá. de que al final de cuentas el cliente pide la garantía, ya no aplica la garantía. Porque ellos también se gastan su presupuesto, ¿no? Pero lo que digo, el cliente tiene cierto, o sea, si el cliente tiene mucho poder y tú tienes varios proyectos con él, Ajá. me han contado, que en realidad se lo incluyes en otro proyecto. Sí. Se lo terminas incluyendo ese costo en otro proyecto. Cuando le dices, sabes que esto ya no es garantía, y si se pone en un plan de que no, pues, si es, o me lo arreglas, bueno, está bien, no te preocupes, te lo arreglo. Sí, ya tú administrativamente ves lo que se hace para compensar. Entonces, porque al final es trabajo de persona. Pero me han contado, no. Sí, No. No sé yo de esos. Otro tema que me ha tocado ver es muchos clientes te quieren comprar algún producto, algún desarrollo, pero te buscan que tú estés respaldado por cierto producto. Por decir, no sé, vas a comprar un Mule, un Apache, un producto de Apache o lo que sea, y te dicen, bueno, pero yo ocupo que tú me des soporte o garantía de que ese producto va a funcionar. Entonces tú lo que haces es hacer un partnership con estas empresas para ser como que el distribuidor oficial de su software en la ciudad en la que estás y poder ofrecerle esa garantía por contrato. O sea, pues realmente lo único es estás trasladando la garantía para poder venderle a alguien en México, porque a lo mejor ese software está hecho en Estados Unidos, este tipo de cosas. Entonces ahí, ¿cómo te ha tocado ver que funcionan estas relaciones entre empresas extranjeras con las locales para poder hacer venta de un producto o de una herramienta que tú vas a usar dentro de tu desarrollo? Bueno, nada más que ahí, entre comillas, caemos un poquito en el esquema de software as a service, porque la mayoría de esos casos que mencionas Ajá. es un software que en realidad lo estás vendiendo como un servicio, entonces hay un tema de mantenimiento, lo cual hay parches incluidos, incluso hay a lo mejor liberaciones periódicas, semestrales, anuales, en los cuales la garantía entra que tú lo estás pagando mensualmente, estás pagando un fee, entonces te está incluyendo los arreglos de bugs y todo eso. La mayoría de los software que se ha trabajado así, que son de distribución, en realidad se venden como tipo servicio. Pero fíjate, bueno, a mí me tocó un caso, creo que tú estabas por ahí también alrededor, en el que se iba a desarrollar un software a la medida, usando una plataforma de un tercero, pero se requería que entonces la empresa que iba a dar el desarrollo a la medida, fuera partner de la librería del framework que se usaba, para darle la certeza que si necesitaban algún parche de seguridad o lo que sea. Pero había un esquema de mantenimiento con la empresa, o sea, al final de cuentas... Bueno, pero mi pregunta va, o sea, yo sé que al final se tiene que comprar todo eso, pero mi pregunta va ahí en esos esquemas que hay un desarrollo a la medida, en el tema de costos, que estás trasladando el costo del mantenimiento, pues ahí hay una ganancia. Pero en realidad esta empresa que hace el desarrollo realmente no haría nada si hubiera algún tema de garantías fuera del desarrollo, sino de la plataforma en sí. No sé si me explico. O sea, ¿en qué se convierten estas empresas? Me levantes el ticket a mí, pero yo se lo levanto a su vez a la empresa. Sí, se más que nada, en un intermediario nada más. Sí, quería ver cómo funcionaba. Sí, al final de cuentas, digo, en los casos que me ha tocado, es nada más eres un intermediario. Tú le pasas el book a la otra empresa. Ajá. Y tu software que está a la medida, bueno, ya ves, tú delimitas, sabes que esto no soy yo, no es lo que yo desarrollé, sino pertenece a este producto, y ya lo trasladas. Que al final de cuentas el cliente te lo reclama a ti. Sí, a ti. Sí, te lo reclama a ti, y ahí es donde, bueno, si algo que se puede hacer, algún remedio
antes de que llegue el software oficial, pues normalmente se lo incluyes como garantía, Ajá. pero en realidad es parte del mantenimiento que está pagando. Digamos que ahí se venden dos conceptos separados, se vende el desarrollo a la medida, se vende el soporte que te va a dar la empresa dueña de la plataforma en sí, y pues tú también por ser intermediario le metes ahí otro Mantenimiento. o sea, al final todo eso se traduce en mayores costos porque pues hay garantías de más lados, ¿no? Hay garantía aquí y garantía allá. Sí, digo, y específicamente estamos hablando de proyectos que son grandes. Ajá. Y que normalmente son de alta criticidad para el cliente, en el cual no le preocupa pagar un mantenimiento porque él quiere garantizar una efectividad de disponibilidad, de eficiencia y de todo. Sí, Entonces, le saldría más caro no cubrir todo eso, ¿no? Sí, particularmente le sale más caro el que el software le esté fallando, el no estar pagando el mantenimiento. Y también como desarrollador, como empresa desarrolladora, te perjudica mucho el que no estés atendiendo a esos temas, porque pierdes negocio. Claro. O sea, puedes perder tanto este negocio. Y por eso muchas veces el tema de ser permisivos con empresas, con el cliente, es porque te traen mucho negocio. Claro, sí, digamos Hablando que ahí de- el tema de las garantías realmente no se vuelve un problema porque pues está habiendo pagos constantes de tal manera de que pues estoy a tus órdenes para darte el mantenimiento y los Sí. parches y todo lo que se vaya necesitando, ¿no? Y cuando son proyectos únicos, cuando son proyectos, digamos, pequeños, Ujú. en realidad sí tienes que ser muy estricto en la cuestión. Sabes que eso ya no entra en garantía. Es un mantenimiento. Te vendo un paquete de horas adicional o te vendo nada más ese cambio. Y en el software a la medida también hay tiempo, o sea, como en estos que tú dices que son pequeños, te limitas a cierta funcionalidad que quedó escrita y todo esto, y también delimitas en el tiempo, Sí. porque imagínate, pues hiciste un software en 2015 y te buscan en 2020, de que oye, pues si no te falló en todos estos años, ahí, o sea, en Sí, el no, contrato- delimita definitivamente el tiempo, lo que te decía, 3 meses, 6 meses, un año. Ah, sí, o sea, así de poquito tiempo, 3 meses en Sí. el software. Bueno, en los casos que yo he visto, sí, 3 Ajá. meses es de garantía. Porque al final de cuentas, eh, normalmente no hay, digo, no es que el software sea perfecto, pero normalmente es una falta de algún caso de negocio, Sí, de alguna situación que no se contempló, pero normalmente no es que falle. O sea, normalmente las fallas de validaciones de campos, todo eso salen en los primeros meses. sí. Ya después ya es en realidad es un mantenimiento o un cambio. Sí, porque es un caso extraordinario, que es lo que Es yo un te caso decía al extraordinario. inicio, ¿no? Es como que, pues, es tu jardín que, pues, vino una tormenta y, pues, te lo echó a perder. Vino un caso de uso inesperado que ni tú mismo consideraste, pues hay que atenderlo, pero Sí. pues ya no es... Estoy tratando de pensar si hay algún caso en el cual haya habido un bug Que sí entre por garantía que después de siente muchos por años. garantía después de mucho tiempo. Creo que sí lo ha habido, pero te digo de nuevo, son con clientes que han sido clientes recurrentes y los cuales no Que no hay problema. O sea, sí, como sigue la relación... sigue la relación de negocio. Más bien no hay ahí el problemas, detalle es solamente cuando, o sea, lo complicado sería cuando es una venta única y que pues ya jamás nos volvemos a hablar porque pues era todo lo que necesitabas de mí y yo era todo lo que te ofrecí. Y ahí es donde sí te puedes poner más estricto en ese sentido. que sí me tocó un caso em, anteriormente de una empresa que tenía un software desarrollado ya hace que más de 15 años Ajá. y pidió mantenimiento, pidió unas correcciones y en realidad lo que derivó es que se le vendió una nueva versión. Ya. Entonces en ese momento, ¿sabes que sí te ayudo? O sea, te ayuda a corregirlo inmediato. Te ayudo a corregirlo para que sigas operando, Ujú. pero sí se fue muy claro. Eso no es garantía y eso es algo que ahorita te voy a hacer mantenimiento, que no te lo voy a cobrar, pero te vendo la nueva versión. O sea, eso es lo que tienes ya, necesitas una nueva versión, necesitas contemplar esos nuevos casos, necesitas contemplar todos estos. Entonces te vendo la nueva versión y ahorita nada más te ayudo a que sigas operando. Y en el caso del software, pues ya ves, hoy en día pues vive en la nube o tiene interacción con internet y todo esto. Y pues por temas de seguridad muchas veces la tecnología que se llega a usar en el año en el que se programó, pues ya dejó de ser segura, ¿no?
Entonces se busca a los clientes también para hacerles una venta, así como tú dices. O sea, aquí en ese caso que explicas, ellos buscaron a la empresa para que les ayudaran y se aprovechó para hacer la venta. Pero digamos, se promocionan las nuevas versiones internamente de productos, ¿no? O sea, tú distribuiste la versión 2 y dices, bueno, voy a empezar a trabajar en la versión 3 porque eventualmente la 2 por temas de seguridad, se va a quedar obsoleta. Entonces pues ya la tengo preparada para irla a ofrecer en cuanto la tenga, pero en mi contrato en la venta del 2 pues no te decía que la venta del 3. Ahí es cuando estás hablando de un desarrollo de un producto que la empresa comercializa, Sí. que normalmente sí pasa eso, tú estás preparando las versiones. Me acordé de un tema particular de Struts que luego le encontraron muchos huecos de seguridad y se ofreció una versión y se le fue a decir al cliente, esa versión que tienes ya tiene muchos huecos. Sí. O el mismo cliente se acercó para que le diéramos mantenimiento precisamente porque se habían descubierto diferentes temas. Y hay empresas que así como hace rato decíamos que el software as a service como usuario normal pues te convenía más porque pagabas menos lana de un jalón. No sé si existan estos modelos, no, yo no lo he visto, pero pues te lo pregunto que tú tienes más experiencia, que así como si yo tengo un producto a la medida, versión 2, pero sigo desarrollándolo porque lo tengo distribuido en varios lugares, entonces sigo desarrollándolo sin que me paguen y luego lo ofrezco, pero pudiera ser que en el contrato de la venta original del 2 que no se cobre el desarrollo así de un solo jalón, sino que hagas un contrato para seguírtelo manteniendo pues de por vida, digamos, ¿no? Porque es un software que te conviene tener porque es tu core, el core de tu negocio. Entonces pues si tú me sigues pagando cada mes, sí. Pues yo te sigo haciendo lo que tanto mantenimientos, o sea, ya ni siquiera ocupas mantenimientos y garantías, o sea, siempre me estás pagando porque siga haciendo cosas nuevas. Sí, tal cual como dices, en realidad, pero bueno, solamente empresas grandes creo que lo pueden llegar a costear. Uh-huh. Pero sí, como tal, se le vende nada más un licenciamiento de un software a la medida, pero se amarra a un periodo de mantenimientos. Ahí entonces, es lo que sucede, o sea, lo amarras, sí, bueno, sí, claro. Pero necesitamos que me pagues por 10 años, ¿no? Aunque vaya a ser esta cantidad menor a la que si te hubiera cobrado. Sí, o sea, al menos 2 años estás amarrando y nada más cobras un fee de puesta en marcha. Ajá. Que normalmente en ese fee pues sí puede ser un poquito más elevado que los demás, pero al final de cuentas el software lo puesta en marcha para la nueva versión cuando cada que cambies. No, digamos que el software a la medida de la primera versión, okay. Es la que le cobras el primer fee grande de puesta en marcha y distribuyes el costo, y además en algunos casos la segunda versión, la tercera versión le puedes cobrar, pero normalmente cuando ya tú lo conviertes en producto. Es que ahí hay dos temas, hablando de software a la medida en particular, sí, o hablando de un software que una empresa quiere comercializar como producto. Cuando la empresa desarrolladora quiere comercializar un software como producto, entonces es donde nada más cobra un fee de puesta en marcha al principio y le incluye todos los cambios. Pero cuando es un software a la medida, sí, yo estoy hablando como una combinación, o sea, no sé si exista ese caso, es como un software a la medida que se comporta, que te den el servicio como si fuera un software como servicio. No sé si me explico. Sí, o sea, el mismo estoy pensando si hay algún caso así, me ha tocado que sea software 100% a la medida, ajá, pero que se haya convertido en software as a service. Sí, exacto. A lo mejor no es tan común, ¿no? Creo que no es muy común y creo que no me ha tocado ver que se absorbe a la gente, no sé a qué arreglo lleguen, pero me ha tocado mucho que se fabricó un software a la medida y se termina absorbiendo al personal que desarrolla el software y se crean nuevos departamentos dentro de la empresa que opera y que sigue desarrollando el software. Me tocó ver en un banco, ¿no? Que no tenían su software para generar nuevos créditos, compraron en una fábrica de software un software a la medida y terminaron absorbiendo. Es que esa es la palabra, justo lo que iba a decir, eso ya fue una fábrica de software. Sí. Que ya no es software a la medida. Sí es software a la medida porque ellos lo están pidiendo a la medida, sí, pero en realidad lo único que están haciendo, no te están contratando, te están contratando nada más la parte de la fábrica de software. Entonces, sí, en realidad
ahí no es un software as a service porque el fee mensual nada más son las horas. Ah, no, sí. No es sí. un fee de uso. Me refiero a que la conversión que hubo, o sea, era lo más cercano a lo que he visto a eso, es que se terminó absorbiendo a la gente y se creó un departamento dentro de esta empresa para que atendiera este software porque iba a necesitar mantenimiento o crecimiento indefinido, ¿no? O sea, se convirtió en algo tan importante en la empresa, o sea, ese banco iba a empezar a dar ciertos tipos de créditos. Absorbieron la fábrica de software. Absorbieron esa partecita, porque no toda la fábrica, esa partecita, y crearon su propio departamento y entonces ese producto se convirtió en suyo. No pasa nada, sí. Pero bueno, ese es un ejemplo que yo te daba, que yo conocía de un software que inició como software a la medida y de alguna manera evolucionó en algo más, y pues ahí los temas de garantía pues terminaron comprando a la gente que lo hacía, ¿no? Entonces pues de eso ya no importa, no sé qué arreglos tengan, porque al final de cuentas el traerse gente para acá normalmente deriva en arreglos económicos, otras veces no. Sí, no me ha tocado, creo que en ese caso que se convierta. Digo, porque al final del día, normalmente la empresa desarrolladora, si le ve potencial al producto y lo puede comercializar como producto, entonces es donde, sabes que te lo puedo vender como software as a service. Y desde el inicio lo defines, pero desde el inicio lo ves en ese esquema. Y el caso en ese donde le ven potencial, a ellos les vendiste a la medida y luego tú lo comercializas por fuera. Lo puedes comercializar. Eso no hay, normalmente no estás limitado, o ya son cosas que tienes que cambiar tanto el producto que para no meterte en problemas legales. Sí, tienes que meter ahí el tema del contrato y sobre todo la parte del código fuente, que cuando es un software as a service pues no entregas el código fuente, a diferencia del producto de código a la medida que sí muchas veces estipulas que lo vas a entregar. Ajá. Entonces cuando lo ves así pues no le entregas el código fuente, el cliente no es dueño del código, el cliente le estás dando un servicio. En el software a la medida normalmente se entrega el software a la medida normalmente se entrega el código. Ya. Y precisamente también es otro tema de garantía, que sabes que ya no te puedo hacer garantía porque si tú ya le moviste al código, si involucraste a otra persona, entonces, o un desarrollador tercero, entonces ya no te puedo hacer garantía de eso. Sí, eso también recuerdo que nos pasó, ¿no? Sí, nos ha pasado, entonces, pero lo que pasa es que, bueno, pero te vendo horas de mantenimiento, te vendo horas adicionales, y incluso capacitación para que la gente le pueda mover al código. Capacitación adicional para que la gente lo pueda mover al código. Sí, pero normalmente el software a la medida tú entregas el código fuente, la mayoría de los proyectos es así, va incluido el código fuente, y software a la medida no entregas el código fuente. Digamos que entonces, que en este tema creo que no había tanto por dónde escarbarle en el sentido de las garantías del software a la medida, porque pues al final se termina resolviendo con los contratos y con pago de mucho mantenimiento, o sea, es lo que termina habiendo, ¿no? O sea, pago de muchas horas extras de mantenimiento. Sí, es que también es muy difícil a veces para el cliente diferenciar entre si es una garantía o es un nuevo requerimiento. Que simplemente sabes que es la misma pantalla que ya se tiene, pero es un caso de negocio nuevo. Sí. Entonces muchas veces se puede pensar que es una garantía. Sí, no, de hecho hace rato mencionaste una frase así clave, que es normalmente los errores de garantía van a salir en el primer mes, primeros 2 meses, o sea, ahí es donde van a salir todos los errores de soltar la producción. Sí, una validación de un campo, que eso sí es una garantía de software, eso va a salir rápido. Sí, incluso en el periodo de pruebas, pruebas internas, digamos, ¿no? Antes. Sí, normalmente ya es muy difícil que después del periodo de garantía, este valor, te estoy metiendo un entero y resulta que era alfanumérico, o sea, es muy difícil que lo... Sí. O si pasa es porque ya cambió la regla de negocio, entonces ya no es una garantía. Sí, sobre todo de sistemas que dependen de otros sistemas arriba, ¿no? De que, sabes que cambiaron arriba, ahora ya aceptan números de teléfono de 12 dígitos porque cambió la regla. No, pues mi sistema validaba hasta 10 números porque era la regla en ese momento. Era la regla en ese momento, fue lo que estipulaste. Sí. Entonces ya es un mantenimiento. Que ahí sí se diseñó bien el software, pues realmente esas reglas son configurables y todo este tipo de cosas, ¿no? Sí, bueno, ahí ya estás hablando de otro tema del diseño de software. Pues, que muchas veces se contemplan ese tipo de casos. Ajá. Sí, cosas que previenen, mira aquí este campo que ahorita se define de 10 caracteres, pues déjalo configurable. Por si cambia el día de mañana. Hay muchas cosas que puedes ver
Pues si te fijas, yo creo que mucha parte de la definición va relacionada al tema de garantías, porque si tú tienes una buena definición y prevés ciertos casos, pues no vas a hacer uso de ese tipo de detalles, ¿no? O sea, no vas a requerir una garantía porque definiste muy bien la necesidad de tu producto. Sí. Y desafortunadamente también el cliente lleva un poquito de perder, porque cuando el cliente ya firma que esa fue la definición, se está amarrando que la garantía solamente va sobre eso. Sí. Si en ese momento no se ven algunos casos que ya los veía el usuario, Pero muchas veces por eso se resisten a firmar, ¿no? O sea, muchas veces por eso se resisten a firmar la entrega, que es donde también como desarrolladores, bueno, sabes que lo vemos, pues a veces se tiene que hacer, ¿no? Y a veces se puede llegar a negociar el hecho de que sabes que no te lo voy a cobrar completo, pero no estaba incluido, y eso es otro tema. Pero eso, de nuevo, se ve antes de terminar la entrega como tal. Sí. Digo, en el caso ya no lo vería como una garantía, porque lo estás viendo antes de entregar. Sí, claro. Sí. Normalmente la garantía es después de que ya entregaste. Bueno, no sé si tengas algún otro punto, creo que yo ya me acabé los que traía aquí escritos. Si quieras dar algún mensaje final. No, al final del día, digo, el software as a service yo creo que es lo que ahorita va a ir, seguir estando vigente, porque sí es un esquema que funciona tanto como usuario final como empresa. Como empresa te ayuda mucho a nivelar tu flujo de efectivo, estás pagando nada más un fee pequeño mensual, y como usuario también, muchas veces digo, una licencia de Office que te cuesta 2,000 pesos, pues mejor paga 119 pesos mensuales. Sí. Entonces yo creo que eso sigue siendo vigente, software as a service. Creo que a los creadores de contenido les conviene un chorro ese cambio. Por ejemplo, la suite de Adobe era carísima, ¿no? O sea, el Photoshop, el Adobe Premiere y todo este software. $39 creo que cuesta ahorita. Sí, creo que ya tiene un precio muy rentable para pagarlo mes por mes, y si te vas de vacaciones un mes, pues ya no lo pagas ese mes, ¿no? Sí, normalmente lo que hacen es que te ofrecen, págame el año completo y te lo doy más baratito. Sí. Pero sí, muchos ya contemplan el caso de que sabes que quiero 8 licencias y de repente están moviendo ahí su licenciamiento. Y digamos que el software a la medida pues se va a mantener igual, ¿no? A través de análisis, de un contrato y de limitar garantías versus qué cosas son mantenimientos o qué cosas son nuevos features. Sí es diferente sobre todo el tema de los contratos. Sí. Que es lo que te va a permitir diferenciar si es una garantía. Quiero localizar algún abogado de temas digitales, porque pues hay mucho también ahí tema de qué platicar, ¿no? Sí, eso es otro tema. Ahorita con el ejemplo que te mencionaba, el abogado de parte del cliente se involucró, y él mencionaba, él no era abogado de tecnología. Ajá. Pero es la conclusión que se llegó con él fue con el abogado con el que llegamos a ese acuerdo. Vámonos por partes, vamos a definir primero la parte del análisis, y si esta parte del análisis ya le satisface al usuario final, entonces continuamos. O sea, esa fue idea del abogado. Órale. Esa fue idea del abogado, precisamente porque el abogado diciendo, a ver, ¿cómo sé que me vas a entregar lo que en verdad quiero? Ajá. Y entonces, bueno, pues vamos a definirlo primero, sí. Y luego ya vamos a las siguientes partes. Eso fue un tema de un abogado. Que habría que ver si no hay un abogado ya en temas digitales, temas de software, temas de tecnología. Sí, debe de haberlo, nada más pues es conocerlo. Vamos a buscarlo. Claro que sí. Te invito a la plática si encuentro uno. Órale, perfecto. Bueno, pues muchas gracias por haber venido. No, gracias. Hasta luego.